Bueno, vamos a iniciar esta conversación con pie derecho. Cuando estábamos armando la agenda, señor gerente y señor viceministro, dijimos qué interesante arrancar con una mirada amplia de lo que están viendo las autoridades. El Banco de la República y la Junta del Banco de la República ha sido escenario de un debate súper interesante sobre qué es lo que debe pasar con medidas importantes como por ejemplo los niveles de tasa de interés, que es fundamental para el desarrollo de los negocios en Colombia. Y por eso pensamos en el gerente del Banco de la República, que gentilmente aceptó la invitación. Muchas gracias, señor gerente. Y teníamos en la agenda también al ministro, pero tuvo que asistir a esta importante reunión que tenía en Cartagena el presidente de la República con varios de los más importantes empresarios del país, y él está en este momento atendiendo. Entonces nos mandó a un gran representante, que es su viceministro general, que también tiene una perspectiva interesante sobre todo lo que está pasando. Quiero arrancar con lo siguiente. Tenemos muchas inquietudes sobre crecimiento. Hemos estado revisando algunas perspectivas de crecimiento. Hay algunos que son optimistas y están viendo algo más allá del 1 o algo. En el mismo Banco de la República revisaron su perspectiva de crecimiento y están viendo 0,9, algo que todavía ya nos empieza a generar preocupación. Quisiera hacer la primera pregunta general, arrancando con el señor gerente del Banco de la República. ¿Qué están viendo en materia de crecimiento y qué explica ese 0,9 que están viendo para el próximo año y luego para el señor viceministro? Bueno, ante todo, muchas gracias, Demar, y muchas gracias a Forbes por esta invitación, esta oportunidad de conversar con ustedes. Debo aclarar que el Banco de la República viene desde el año pasado, desde mediados del año pasado, desde mediados del 2022, pronosticando un crecimiento muy bajo para este año, un crecimiento del orden de 1%. Ese 1% se ha ajustado en algunos momentos a 0,9, por ejemplo, en julio de este año, en el informe de política monetaria que se publica cada 3 meses, 4 veces al año, se pronosticó 0,9%. Curiosamente, en el informe de octubre, 3 meses después, había elevado un poquito la proyección de crecimiento a 1,2%. El comentario que yo hice la semana pasada, después de que salieron los datos de octubre, que fueron datos que nos sorprendieron a la baja, fue que con esos nuevos datos, yo personalmente creía que el equipo técnico iba a tener que volver a revisar la proyección y que probablemente íbamos a volver a algo como el 0,9% que tenían en julio. Eso no lo ha hecho todavía el equipo técnico, ellos lo hacen cada 3 meses, tendrán su tiempo y sus nuevos datos para proyectar, pero lo que es cierto es que el dato del tercer trimestre fue un dato malo, un dato que nos sorprendió a la baja. Podemos hablar ahora de las características y de los distintos componentes de ese dato, pero es de ahí que surgió esa revisión que yo intuyo que va a haber, pero que no la ha hecho el equipo técnico todavía. Perfecto. Viceministro, ¿qué están viendo desde el gobierno sobre el tema de crecimiento, que ha sido, sobre el tema de crecimiento, que ha sido uno de los debates interesantes que ha habido al interior de las autoridades? ¿Qué están viendo ustedes? Bueno, muy buenas tardes. Nosotros desde el Ministerio de Hacienda realmente coincidimos con el doctor Villar. Nos sorprendió el crecimiento, digamos, negativo de menos 0,3 para el tercer trimestre. Creo que en general a todos los actores de mercado los ha sorprendido. Pero yo creo que acá el mensaje importante es que el crecimiento acumulado, digamos, hoy en el año, aún con estas cifras, es superior al 1%. Y nosotros en las proyecciones que tiene la Dirección de Política Macroeconómica, digamos que preveemos un cuarto trimestre positivo en términos de los datos que vamos teniendo, ¿no? Yo creo que este es un buen punto, pero de alguna forma, como lo ha dicho el doctor Villar, habrá que hacer algunas revisiones, pero creo que acá el mensaje importante es el acumulado, digamos, del año que tenemos. Hay algunos datos que más adelante les mencionaré en términos de inversión extranjera que nos siguen llegando, y bueno, esperamos que la senda de inflación continúe a la baja como es este año. Todo esto creo que, más allá de esta sorpresa inesperada para todos los actores, en el acumulado hoy tenemos un crecimiento positivo para 2023 y en la tendencia de desaceleración global. Gerente Iván. Sí, yo quería complementar a lo que dice el doctor Guevara en un sentido. No solamente esperamos una cifra, en el caso nuestro, cercana al 1%, puede que sea el 1, puede que sea el 0,9%, que es positiva,
sino más importante todavía, esa cifra muestra un crecimiento con respecto al año 2022, que fue un año de crecimiento absolutamente espectacular. Entonces yo a veces Es decir, seguimos creciendo a pesar de haber crecido. Exactamente, seguimos creciendo sobre unos niveles particularmente altos. A veces se dice, no, pues estamos en una crisis, estamos en una caída, una contracción de la economía. Entonces sí, el dato del tercer trimestre fue inferior al dato del tercer trimestre del año pasado, pero cuando uno ve un gráfico de la economía colombiana, del nivel de actividad, del PIB o del ingreso colombiano, eso llegó a un pico extraordinario hacia el tercer trimestre del año pasado. Ahora estamos creciendo muy poquito, ¿cierto? Pero con respecto a ese pico, si uno mira la evolución de la economía colombiana y la compara, por ejemplo, con la chilena, la brasilera, la mexicana, la peruana, en todos los casos lo que vemos es que si comparamos con el nivel de 2019, antes de la pandemia, la recuperación de Colombia ha sido mayor. Ahora, en 2022 fue extraordinariamente más alta y nos llevó a una situación que nos estaba generando desequilibrios muy grandes, y es frente a eso que nos estamos corrigiendo con un crecimiento bajito, pero que de todas maneras nos mantiene en un nivel de actividad muy alto. No, ahí ya tenemos el titular que es: están de acuerdo el gobierno y el Banco de la República que esto está marchando de manera perfecta y no hay tal debate. Yo sé que hay debate y voy a atizarlo un poco con lo siguiente. Gerente, nosotros estamos convencidos en Forbes que estamos a punto de cerrar un nuevo ciclo exitoso de tasas de interés. Eso no le gusta a la gente escucharlo, pues claro, lo ideal sería siempre tener tasas de interés bajas para pues que el crédito fluya, etcétera, pero está la inflación del otro lado. Lo que a mí me ha tocado evidenciar es que más o menos desde comienzos de este siglo hemos tenido política monetaria contracíclica y eso ha sido muy positivo. Una reflexión sobre eso: ¿sí estamos cerrando un ciclo de tasas exitoso o no? Y también le pregunto al viceministro lo mismo sobre la política monetaria. ¿Qué análisis hace sobre la política monetaria y en qué deberíamos estar? Entonces, ¿qué análisis hacen ustedes? A ver, obviamente estamos en un punto en el que es difícil juzgar, porque estamos iniciando el proceso de reducción de la inflación. Pero lo que es cierto es que hace un año eran muchos los que decían que no servía absolutamente para nada subir la tasa de interés, que lo que debíamos hacer era lo que estaba haciendo Turquía, lo que estaba haciendo Argentina, de bajar las tasas de interés para combatir la inflación. Eso, digamos, el mundo entero, incluyendo Turquía, que ya revirtió lo que estaba haciendo antes, hoy estaba que le cuesta más en este momento revertirlo. Y por este momento ya tiene la inflación en cerca de 80%. Está subiendo las tasas de interés para combatir la inflación. Lo que es cierto es que hoy en el mundo entero, pero también en Colombia, se ve que esa política ha sido eficaz para empezar a reducir la inflación. La inflación desde el mes de abril viene cayendo, y viene cayendo sistemáticamente mes tras mes. Ahora, que hemos tenido la preocupación de que quisiéramos que fuera más rápido, que quisiéramos que eso convergiera más rápidamente hacia la meta de 3% que tenemos, esa es una discusión. Hemos tenido una discusión con el gobierno totalmente legítima y normal, que la hemos tenido con todos los gobiernos, para ser muy franco, en algún momento, de que si ya debe empezar el proceso de reducción de la inflación. Sí, es verdad que la discusión la ha habido, pero lo cierto es que el aumento de la tasa de interés fue necesario para empezar a generar esta caída de la inflación. En la medida en que la inflación siga cayendo, en la medida en que la senda de la inflación vaya en la dirección a la meta, va a ser posible lo que todos queremos, y en eso hay total acuerdo con el gobierno, que es que la tasa de interés pueda bajar. La tasa de interés va a poder bajar en la medida en que la inflación vaya cayendo de manera importante, y en ese sentido creo que va a completarse un ciclo exitoso de la tasa de interés, que ha actuado de forma contracíclica. Cuando estábamos con la demanda absolutamente disparada, generando desequilibrios en la economía, con la inflación aumentando, con un déficit en cuenta corriente de récord histórico el año pasado, pues teníamos que mantener tasas de interés muy, muy altas. Ahora, desde abril no las hemos seguido aumentando, tampoco hemos querido bajarlas, ahí está la diferencia, pero
tenemos una perspectiva de que en la medida en que ya veamos los efectos de manera más contundente de la inflación a la baja, vamos a poder bajar la tasa de interés. No puedo decir cuándo, no lo sé, pero en algún momento eso se podrá y será la segunda parte de ese ciclo que es positivo y contracíclico para la Perfecto. economía. Viceministro, entonces, ¿por qué el gobierno insiste en que es ya mismo que toca empezar a bajar la tasa de interés? Y ahorita vamos a hablar del tema fiscal, que ahí estoy del lado de ustedes. Bueno, yo creo que constantemente, y lo ha dicho el doctor Villar, a lo largo de la historia, si ustedes revisan en los últimos 20 años, siempre hay una tensión constante entre gobierno central y banco, pues, por la tasa de interés. Hoy nuestro punto como Ministerio de Hacienda es la velocidad a la que se baje la tasa de interés. Creo que nosotros coincidimos en que ya va cerrando el ciclo, pero quizás ante los datos macro que vamos conociendo y la expectativa, pues hubiéramos querido tener una velocidad un poco mayor. Y creo que ese ha sido el punto, digamos, de discusión hoy por hoy en la Junta, el rol de la tasa en la reactivación. Ustedes saben que si bien la Constitución le confiere al Banco Central un rol fundamental en el control de la inflación, también hay algunas sentencias de la Corte en la línea de velar por el crecimiento y el empleo. Y al final esta es la tensión, digamos, constante que surge entre gobierno y banco. Nosotros somos optimistas y esperamos que con el comportamiento de la inflación, sujeto a lo que pase con el fenómeno del niño, pero también tenemos buenas expectativas pues, de que se pueda empezar a bajar la tasa pronto. Porque al final yo creo que la tasa de interés es uno de los precios macroeconómicos fundamentales. Yo creo que uno cuando habla de macroeconomía tiene dos precios macroeconómicos que afectan la vida diaria de cualquier persona y son la tasa de interés y la tasa de cambio. Y yo creo que estos dos precios determinan en gran parte la reactivación y la recuperación y bueno, esperamos pronto las condiciones se den y que la Junta en su consenso logre bajar las tasas muy pronto, porque al final es lo que espera una economía en un ciclo de recuperación como el que nosotros estamos preveyendo hacia 2024 y posteriormente en 2025, que esperamos recuperar buenos ritmos de crecimiento. Voy a seguir con usted, señor viceministro, porque el otro tema amplio, grande, que ha generado debate, no ya solamente entre autoridades, sino en general entre expertos, ha sido el tema del gasto público. Yo digo que estoy con ustedes en el siguiente entendido. Asumo el argumento del gobierno de que realmente el primer presupuesto que aprobaron, lo aprobaron este año. El otro era un presupuesto que ya venía presentado y sobre el cual no había mayor margen de maniobra. Y a eso ustedes, cosa que a mí me parece un éxito desde el punto de vista de la política económica, lograron pasar una reforma tributaria que les significó unos ingresos suficientes. Yo tengo la impresión de que el gobierno tiene plática para gastar, ¿sí? ¿Esa impresión es cierta o en qué están ustedes? ¿Qué análisis están haciendo ustedes sobre su capacidad? Ya lo vimos. A mí me gustó mucho lo que pasó con presupuesto de agro, por ejemplo. Me parece súper interesante lo que pasó con cultura. Hay unos sectores que están recibiendo más recursos. ¿Qué análisis hacen ustedes sobre si tienen plática o no para el otro año? Bueno, yo creo que nosotros como gobierno nacional, en términos de mantener una senda de responsabilidad macroeconómica, presentamos una reforma tributaria y para seguir cumpliendo nuestras acreencias, creo que este gobierno ha sido completamente responsable en su manejo macroeconómico, en el pago de la deuda, lo podemos ver en el presupuesto del 2024, donde de 502 billones hay 300 a funcionamiento, 100 a la deuda y 100 a la inversión, que realmente y desafortunadamente la inversión termina siendo un residuo, pero por otro lado muestra el talante de responsabilidad macro de este gobierno. Desafortunadamente, una parte de los recursos que recaudamos con tributaria se los llevó ese aumento de inflación. Eso hay que decirlo. Realmente esa ilusión de que yo hago la tributaria y tengo mucho más plata para gastar, pues realmente nos enfrentamos a dos elementos. El primero, el aumento de la inflación, que se lleva una parte, digamos, de esos recursos, y por otro lado, para los años venideros, hoy tenemos la decisión que no compartimos como gobierno nacional, pero que respetamos sobre el fallo de las regalías y el descuento que nos generaba unos ingresos importantes dentro de la tributaria. Yo creo que entonces, en este sentido, y como lo ha dicho el ministro Bonilla, pues habrá que revisar en qué sectores hacer el ajuste, y creo que ese es el punto donde realmente el espacio no es tan amplio como quisiéramos, y esto entonces lleva a ser muchísimo más prudentes y sobre todo a focalizar el gasto en esos sectores que puedan reactivar la economía. Yo creo que ese es gran parte de nuestro reto como gobierno nacional, lograr una buena focalización y sobre todo una gran ejecución en esos sectores donde hemos redireccionado el presupuesto general de la nación, pero que es completamente consistente con el marco fiscal y con la regla. Permítame insistirle, ¿pero tienen plática o no?
No, pues realmente hay un presupuesto asignado, pero creo que sí hay un elemento, digamos, concreto, y es que los plazos de deuda para el 2024 y los créditos tomados son mucho más altos. Para el 2023 lo que habíamos destinado a deuda era 75, este año para seguir con una senda responsable tenemos que destinar cerca de 100 billones con nuestros acreedores para mantener la confianza, y esto hace que los espacios sean mucho más limitados en términos de recursos. Eso es una realidad macro y que realmente entonces hay que ajustarlo. Ahorita hablamos un poquitico de portafolios, que yo creo que eso también, sobre todo el gerente del Banco de la República nos puede ayudar en eso, pero quiero preguntarle, en captaciones, ¿cómo les está yendo con tasas? ¿Estamos bien o estamos pagando más caro? En general, ¿cómo les está yendo con captaciones? No, realmente nosotros, después del choque que tuvimos en octubre del 2022, las tasas internacionales han venido bajando. Usualmente en las emisiones que tenemos de los títulos, las demandas superan 4 veces a unas tasas, digamos, bastante convenientes y que han venido mejorando en el ambiente para el país. O sea, yo creo que si bien tuvimos un choque en los costos de financiamiento internacionales a finales del año anterior, en ese momento suspendimos, digamos, la emisión de bonos de Colombia, y nuevamente este año las condiciones que se han dado son favorables en términos de financiamiento, con una tasa que ha estado en la senda a la caída, y creo que eso ha sido favorable. Entonces voy a hablar ahora sobre una cuenta que a mí me gusta mucho, que es solo un asunto casi que de técnicos, que es cuenta corriente, donde ha habido un ajuste súper importante, señor gerente. Yo creo que producto también del proceso de ajuste monetario, digamos, de la subida de tasas y toda la desaceleración. ¿Cómo están viendo ustedes esa reducción en el déficit de cuenta corriente, que incide de manera importante también en el nivel de tasa de cambio en Colombia? ¿Qué análisis han hecho ustedes y cómo están viendo esa situación externa de Colombia? Bueno, el déficit de la balanza de pagos, para los que no son economistas, vale la pena decir qué es lo que muestra eso. Por un lado, es el exceso de importaciones de bienes y servicios sobre exportaciones, pero visto desde otro punto de vista, es el exceso de lo que los colombianos gastamos en total, entre bienes producidos en el país y en el exterior, y lo que producimos, ya sea para comérnoslo nosotros o para venderlo al exterior. La diferencia entre las dos cosas hacen el déficit en cuenta corriente. En el año 2022 tuvimos un déficit absolutamente monumental, fue casi igual al récord histórico que habíamos tenido en 2015. En 2015 tuvimos un déficit que representó el 6.3% del Producto Interno Bruto, pero en ese año había una característica: los precios del petróleo acababan de caer de una manera dramática, habían caído de ser $100 el barril para el petróleo el barril de petróleo a cerca de $30 el barril de petróleo. Y eso nos generó un déficit de esa magnitud. El año pasado, en 2022, teníamos un déficit prácticamente igual, con niveles récord de precios del petróleo, récord por lo alto de precios del petróleo. Eso se ha corregido de manera muy fuerte, de 6.2% del Producto Interno Bruto que teníamos de déficit el año pasado. En este año estamos esperando que sea del orden de 3.4% del Producto Interno Bruto. O sea, se cayó casi que a la mitad. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que financiar mucho menos a la economía colombiana, que la deficiencia de exportaciones sobre importaciones es menor, y que tenemos que conseguir financiamiento con inversión extranjera directa, con inversión de portafolio, con endeudamiento en magnitudes menores. Eso creo que ese ajuste tan fuerte ha sido producto en parte, como dice Aldemar, por la política monetaria contractiva, pero yo también diría por una política fiscal que ha sido sana. Y yo sí quiero decirlo con toda la claridad. No están peleando, definitivamente no están peleando, no son solo los medios. La política fiscal ha sido tal que, a pesar de que tienen que pagar mucho más intereses, porque como lo decía el doctor Guevara, la inflación implicó que la tasa de intereses se subió mucho, que tienen que pagar intereses mucho más altos el gobierno. A pesar de eso, el déficit fiscal se ha bajado de un nivel que era del orden de 5,5% del PIB el año pasado, a un nivel que este año se espera en el orden de 4,5% del Producto Interno Bruto. O sea, una reducción muy fuerte en el déficit, a pesar de que
de que los pagos de intereses aumentaron, a pesar de que el precio del petróleo se cayó, a pesar de una serie de cosas que hacen la vida más complicada para el manejo fiscal. Y eso creo que se ha visto en buena medida como resultado del éxito de la reforma tributaria y de que el gasto ha estado acotado para cumplir una regla fiscal que ha sido muy importante para la estabilidad del país, la estabilidad fiscal y la estabilidad externa del país. Perfecto. Gerente, sigo con usted. Uno de los temas sensibles para todo el mundo ha sido el temor por el fenómeno del Niño. Tenemos temor por el tema estrictamente suministro de energía y pues los encargados de la tarea están discutiendo, tomando medidas a ver qué se logra. Pero desde el punto de vista de precios, ¿qué le dice su equipo técnico al respecto? ¿Qué están viendo ellos? Y le extiendo también la pregunta al señor viceministro porque lo mencionó ahorita y yo creo que también al gobierno es una preocupación lo que pueda pasar desde el punto de vista de impacto del fenómeno del Niño en nivel de precios en Colombia. Bueno, en realidad, es decir que el fenómeno del Niño, para el caso colombiano, es muy distinto en otros países, pero en Colombia el riesgo que genera es que tengamos sequía. Y como ustedes pueden ver, y si sale en este momento el aguacero que está cayendo, la sequía no ha empezado. Es que hasta con el fenómeno del Niño van a estar de acuerdo cuando lo puedes describir. Entonces, había un temor de que hubiera sequías muy fuertes que empezaran temprano, en octubre, noviembre incluso, y eso todavía no se ha visto por lo pronto. Eso no descarta la posibilidad de que haya problemas de bajas lluvias, básicamente entre diciembre y los expertos dicen que puede ser hasta mayo, y eso genera un riesgo. ¿Qué riesgo se ha visto por parte del equipo técnico mirando experiencias del pasado? Si hubiera un Niño fuerte, eso podría implicar que la inflación podría incrementarse por motivo de precios de alimentos en más o menos 0.6%. Eso es significativo, es importante, hay que tenerlo muy en cuenta, pero es absolutamente marginal comparado con el shock monumental que tuvimos en 2021 y 2022, cuando los precios de los alimentos aumentaron cerca de 40% tomando los 2 años. Y eso no se ha revertido. Entonces la posibilidad de que el efecto del Niño nos aumente un poco los precios de los alimentos por ese motivo, hay que cotejarla con la perspectiva de que ese aumento enorme que hubo en los 2 últimos años se revierta y no se ha empezado a revertir. Entonces, en ese sentido yo soy relativamente optimista de que no nos va a generar un problema mayor, de que posiblemente impida una caída en los precios de los alimentos tan fuerte como la que hubiéramos esperado en otras circunstancias, pero que no va a ser una fuente de desajuste mayor para el comportamiento de la inflación el año entrante. Creo que el año entrante la inflación va a seguir cayendo como viene cayendo en los últimos 7 meses y va a caer de una manera muy significativa. Todos los analistas están proyectando tasas de inflación que a nosotros todavía nos parecen un poco superiores a lo que es nuestra meta, pero caídas que implican que estaríamos a finales del año en niveles del orden de 5, 5,5%. La meta nuestra es estar más abajo de eso, pero incluso si estuviéramos como lo están proyectando todos los analistas, 5, 5,5% implicaría la reducción más fuerte de la inflación que hemos tenido en 100 años de historia del Banco de la República. Muy bien. El cierre de un ciclo exitoso de política monetaria. Fenómeno del Niño, viceministro. No, concretamente yo creo que el gerente lo ha dicho. Nosotros teníamos en principio las expectativas de las agencias climáticas eran que teníamos un fenómeno del Niño que arrancaba fuertemente en noviembre. Las probabilidades de ocurrencia son altas, pero va a ser mucho más corto. Esa es la buena noticia. Y si hay un choque en precios, creemos que es un choque también de muy corto plazo que no va a afectar la tendencia. Adicionalmente, desde el ministerio y en coordinación con la CREC y con las financieras nuestras, también estamos desarrollando todo un plan de financiamiento para que las electrificadoras, tanto públicas como privadas, accedan a créditos con tasa subsidiada para poder bancar un poco recursos en acceso a las térmicas. Cuando hay un fenómeno del Niño muy fuerte, la sequía llega a que la generación hidroeléctrica se reemplace por generación térmica
Entonces también estamos preparados para ello porque pues desafortunadamente nos ha coincidido con un momento nuevamente de precios internacionales altos del carbón y esto hace que entonces también tenga que dar todo un respaldo financiero a las electrificadoras. Desde el gobierno nacional hemos trabajado en esas estrategias de la mano de Findeter para que en términos de la estabilidad del sistema eléctrico esté asegurada, pues porque es otro de los riesgos grandes que sucede cuando hay fenómeno del Niño. Esa es nuestra lectura de Hacienda, pero coincidimos en la visión del Banco de la República, que es un choque temporal que efectivamente puede tener efectos sobre los niveles de precios, pero que no va a afectar la senda, digamos, de la inflación de largo plazo, que es a la baja y que esperemos que vaya de la mano una caída de tasas de interés que nos permita nuevamente un impulso importante a la economía colombiana. Bueno, a mí se me quedan entre el tintero un par de preguntas, pero yo creo que las vamos a dejar ahí para el backstage sobre portafolios y sobre eficiencia en el gasto que le han dado palo al gobierno, pero es que ya se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer al señor gerente del Banco de la República y al viceministro de Hacienda su presencia aquí en el Foro Forbes de Negocios. Muchas gracias a ustedes por estar tan atentos y seguiremos con la agenda.